Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Yo soy el doctor Alex Saldana y vamos a tener una increíble plática el día de hoy sobre el temperamento y la personalidad. ¿Qué tanto es naturaleza? ¿Qué tanto es cómo crecimos, cómo los eventos de nuestra vida nos forman? Vamos a ver esto desde un punto de vista muy objetivo, con sabiduría clásica y con psicología moderna. Vamos a ver cómo es que se aplica todo esto a nuestras vidas. Bueno, todos sabemos que Hipócrates tenía un sistema de medicina basado justamente en esto, en entender qué tipo de persona era y los flemático, bílico, estos cuatro tipos de líquidos que estaban en nuestro cuerpo, de humores. Pero ¿dónde estudiaban los médicos más capaces? ¿Dónde agarró todo Grecia, toda su sabiduría? Pues de Antiguo Egipto, ¿no? Lo que pasa es que con estas sabidurías antiguas tan capaces, tan profundas, muchas veces se va pervirtiendo o se va modificando porque cada quien agrega de su cosecha. Entonces, y toda la sabiduría del antiguo Egipto que fue a Grecia y se propagó, de repente ya tenía la cosecha de Hipócrates o de esta escuela griega que modificaron un poquito las cosas. Hubo otras escuelas que mantuvieron más pura esta la sabiduría del antiguo Egipto, que se puede entender desde Ezequiel, que con lo que son una escuela iniciática que se llama los hijos de los profetas. Pero todo sistema antiguo, desde China, que tenía sus 5 elementos o basado en su personalidad, en tu esencia, en tu naturaleza, tenemos a los doshas y también los 5 elementos de los hindús, y tenemos también a este sistema muy similar. Todos estos sistemas de sabiduría antigua y de medicina antigua sabía que no es igual para todos. Lo que beneficia a una persona puede perjudicar a otra. No existe estándar de reglas absolutas de salud para todo mundo. Tenemos que entender la composición, la naturaleza de la persona, cómo nace, y basado en eso, ver cómo le damos un tratamiento y qué hacemos para moderar ciertas características exageradas o temperamentales, ¿no? Entonces, vamos a ver, el temperamento son tus tendencias originales desde una composición genética y endocrinológica. ¿Qué es esto? Tú naces de cierta forma, con ciertas predisposiciones, y los padres van a poder distinguir esto de sus hijos. Un niño no es igual que otro, necesariamente pueden ser similares, pues si son del mismo temperamento, pero cuando tú tienes hijos de distintos temperamentos, luego se nota la diferencia. Pero conforme vamos interactuando con la vida, vamos adaptándonos a las situaciones que van surgiendo. Y de esta forma de adaptarte a la vida forja tu personalidad. Tu comportamiento es un comportamiento, cognición y patrones emocionales provenientes de nuestro entorno. Entonces, esta es tu naturaleza. Esto es lo que haces con tu naturaleza de acuerdo a cómo te vas forjando. Y a mí me fascina, bueno, de hecho lo podemos ver, esta escuela de análisis de la personalidad, del temperamento, como comenté, lo podemos ver desde el libro de Ezequiel, donde dice, y cada querubín tenía 4 caras. La primera tenía un rostro de querubín, la segunda rostro del hombre, la tercera rostro de león y la cuarta rostro de águila. Entonces, esto es un tetramorfo que etimológicamente representa a los 4 elementos. Y justamente son 4 temperamentos comparado con 5 o con los 3 de China y de la India, respectivamente. Esto es una corriente del misticismo y de la filosofía occidental, no tanto oriental, poquito más ad hoc a la fisionomía o morfología del occidente. Entonces, ¿cómo es esto? Hay 4, los biliosos, sanguíneos, linfáticos y nerviosos, muy similares a los 4 humores de Hipócrates, no más que poquito distinto. Por ejemplo, los nerviosos, Hipócrates le llamaba no, los linfáticos flemáticos y los nerviosos melancólicos. Entonces, sí hay una ligera diferencia, pero podemos ver que hay muchas similitudes. Lo que pasa es que todo el mundo y su mamá de repente quiere hablar de los 4 temperamentos sin entender de dónde provienen y la naturaleza y el porqué de cada uno de estos. Entonces, las escuelas, se me olvidó poner las fotos de la corriente donde yo
absorbí este conocimiento, pero las corrientes más puras entienden y diseccionan el porqué. Recordemos que la psicología, pues yo digo, Freud no fue el papá de la psicología, sí fue el padre de la psicología, pues, pero realmente había una psicología más profunda antes que él, provenientes del misticismo, del esoterismo, de la astrología, que va dando pie a muchas corrientes antes que Freud, ¿no? Entonces, podemos ver, vamos a empezar con el primer temperamento. Es el que más fácil se aburre, entonces vamos a empezar con él para que una vez que si le aburre la plática, pues mínimo ya se fue con su, con su perfil para que se puedan identificar sus virtudes, sus fortalezas y ya se pueda ir este temperamento. Los sanguíneos. Los sanguíneos son valientes, generosos y optimistas, son espontáneos y inestables. ¿Por qué? Inestables, son un poquito reactivos, pero también son la alma de la fiesta, son cariñosos y divertidos, suelen tener un súper buen humor, son buenos comunicadores, pero tienen poco combustible. ¿Qué es esto? Tienen mucha energía de arranque, pero se les acaba rápidamente esa energía. Entonces, una vez, o sea, sí tienen mucha energía para empezar, pero ese combustible se les acaba rápidamente. En su aspecto peor, pueden ser unos tiranos, impacientes, impulsivos, con emotividad, exigentes y egocéntricos. ¿Por qué? Porque de repente pueden tener una falta de empatía. Ven las cosas como una batalla y se pueden aburrir fácilmente. Por eso los puse primero, para que si se identifican, pueden entenderse un poquito mejor y si ya no les da para absorber más información, si ya se aburren, pues ya se pueden retirar la plática, ¿no? Y son territoriales. Dificultad para quedarse quietos con pequeñas, todo tiene que ser en pequeñas dosis, todo el conocimiento, el trabajo, la disciplina, tiene que ser en pequeñas dosis. Ahora, este fuego, esta pasión, el arquetipo de ellos es el león. Am, justamente el fuego requiere mucho combustible y eso es justamente lo que se les acaba. Entonces, para su salud sí requieren una siesta, un descanso palatino durante su día para poder aguantar con vigor su día. Tienen más energía que los demás temperamentos, pero sí tenemos que cuidar porque ellos no son maratonistas, no es saludable para ellos correr un maratón, no es saludable para ellos no estar en deporte sin pausas. Entonces, pueden, por ejemplo, correr corta distancia, son increíbles, tienen un cuerpo normalmente largo, grande y atlético, ah, fuerte, pero de nuevo, no son de carrera larga, sí tienen que tomar sus descansos. Y pues justamente el siguiente temperamento son los nerviosos. Y bueno, la mente de los sanguíneos, a pesar de que los reflejos de los sanguíneos son sumamente rápidos, su mente no es tan rápida. Su mente es un poquito más lenta, de hecho más lenta de los cuatro temperamentos. Y la mente de los nerviosos es la más rápida. De hecho, se desesperan muchísimo cuando están hablando con los demás temperamentos porque pueden pensar dos veces más rápido que los demás temperamentos y hasta tres veces más rápido que un sanguíneo. Entonces, como su mente es tan rápida y se desesperan mucho y siempre están un paso o dos adelante de ti. Por eso se les acaba mucho la paciencia hablando con los demás temperamentos. Son muy reactivos. ¿Por qué? Porque reciben mucho las emociones de sus alrededores. De hecho, no les gusta estar en grandes grupos de personas, porque de hecho tienen los pulmones más pequeños que los demás temperamentos y sienten, si están en un grupo muy grande de personas, pueden sentir que el aire se les succiona de sus pulmones si están con mucha gente. Sí requieren mucha atención y cariño y les gusta que la gente dependa de ellos, pero ah, uno a uno o en pequeños grupos, porque sí se abruman mucho con grandes grupos. Sienten la emoción del otro, la absorben, ¿no?
pero suelen ser pasivos. ¿Por qué? Porque a pesar de que su mente es súper rápida, son tan perfeccionistas y piensan en tanto, 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 tanto en prepararse que muchas veces no toman la acción. Entonces suelen sobrepensar todo y patinar. Yo lo llamo patinar cuando de repente vas de un cuarto a otro pensando en todo lo que tienes que hacer en los detalles y no logras tomar la acción. ¿Por qué? Porque estás pensando tanto, 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 tanto que todo tiene que salir perfecto que de repente no logran sus cometidos, ¿no? Pero para crear, para imaginar, como diseñadores, como artistas, tienen una capacidad para crear inmensa, pero pues se abruman mucho de repente por demasiado acción que está pasando a su alrededor, ¿no? Por eso se retiran, a pesar de que son personas sumamente carismáticas, entretienen mucho, suelen hablar mucho y hablar muy rápidamente. ah, eso se puede transferir en ser volátiles. ¿Por qué? Porque se presionan ellos mismos o si se sienten presionados también van a patinar más. Entonces, se les tiene que orientar. Si tiene un trabajador, por ejemplo, que es así, es orientarlos, es poner las pequeñas metas, es estar orientando, guiando para que sí den resultados, ¿no? Entonces, necesitan atención, pero sabe simularlo bien, porque es encantador. Entonces, ellos se fingen que no requieren esta atención, que no requieren o que la gente dependa de ellos, pero sí les gusta y les agrada bastante, ¿no? Entonces y lo que les da esta capacidad para crear es esta visión abstracta que tienen. El animal arquetípico de ellos, por ejemplo, del libro de Ezequiel es la águila. ¿Por qué pongo estas fotos de perfiles? Porque desde el perfil podemos ver el temperamento. La cara es la personalidad. La cara nos va a hablar de cómo te has adaptado a lo que has hecho en la vida. Sin embargo, el perfil tarda muchísimo más en cambiar, si no es que jamás cambia. Entonces, si tú analizas de alguien, puedes ver su temperamento. Si tú analizas el rostro de alguien, puedes ver su personalidad. Recuerden que el perfil es como naces, tu tendencia, y tu rostro, tu personalidad es como te has adaptado a la vida. Entonces, tu rostro, tu cara cambia conforme pasan los años de una forma más rápida que tu perfil, como es tu tendencia natural. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita, mis estimados? ¿No? Perfecto. Vamos continuando No, si hay no, dudas. adelante. Excelente. Si hay dudas, por favor, no me agüito si me interrumpan. Por favor, interrúmpame si hay dudas o preguntas. Entonces, podemos ver, de hecho, que el, este perfil sanguíneo, su mandíbula, sobresale muchísimo más que lo demás, lo cual connota esa impulsividad de accionar, esa necesidad para accionar, porque nos habla este último tercio de tu rostro, de justamente cómo accionas y cómo puedes sostener la acción, que es la mandíbula. Sin embargo, los nerviosos, pues como el tercio que sobresale más, parece como ovalado su cara, más bien como un ángulo, sobresale más su nariz, el tercio emotivo del rostro, lo cual nos llama de que absorbe mucho las emociones de los demás. Vamos al bilioso. Si te fijas, como Bruce Willis es el perfil, ¿no? ¿Cómo son los biliosos? Tienen un cuerpo y voluntad fuerte, no suelen ser muy altos a comparación de los sanguíneos, ¿no? Pero son fuertes y su voluntad sobre todo es muy fuerte. Ellos necesitan muy poco descanso comparado con el sanguíneo nervioso que tal vez requieren 7, 8 horas. El bilioso no, con 4 o 5 está más que bien. Entonces, este temperamento ah, se, se caracteriza pues por no necesitar descansar y es activo, pero no es impulsivo. No es impulsivo como el sanguíneo y es activo como el nervioso, pero no patina. Piensa las cosas y acciona. No piensa demasiado como el nervioso, vaya. Um, necesita, necesita de las cosas que tengan un sentido. Te va a llevar la contraria. Si tienes un trabajador que es bilioso, y le dices qué hacer y no entiende la lógica detrás de eso, no le cobra sentido, te va a llevar la contraria y va a ser difícil de poder controlar. Normalmente estas personas solamente se deprimen
si no tienen una batalla que pelear, si no tienen un motivo, una acción, un camino hacia dónde estarse dirigiendo. Entonces, si les cobra sentido las cosas, van adelante, ¿no? No más que un bilioso puro es difícil que lo mantengas trabajando para ti, porque normalmente su objetividad, sus ganas de sobresalir lo llevan hasta llegar a lo más alto de una organización o empezar a emprender algo ellos solos. Porque son buenos para estructurarse, para tomar los pasos, para ubicar su meta y los pasos necesarios para lograrlos. Reaccionan rápidamente y normalmente de una forma muy acertada, pero lo malo es que no son empáticos. Entonces, am, pues lo difícil es justamente eso, suelen juzgar muy rápidamente o es negro o es blanco. Etiquetan mucho a las personas, las enjuician mucho como flojos o desleales o cualquier cosa y se les dificulta mucho empatizar y entender a la otra persona. Entonces, sí, Néstor, ¿dudas, preguntas? ¿No? Ah, perfecto. Entonces, ah, lo importante aquí es cada temperamento va a tener su dificultad que sobrellevar. Con el bilioso es la empatía al otro. También el sanguíneo también requiere tener más empatía, ¿no? Porque esos dos temperamentos son muy líderes. La diferencia es que el sanguíneo, perfecto. El sanguíneo es más impulsivo y se le acaba la gasolina rápido. Y el bilioso puede sostener el ímpetu y requiere descansar muy poco, pero requiere, así como los biliosos dan y dan unos resultados impresionantes, increíbles, eficaces, esperan lo mismo de los demás, que los mismos no descansen y pueden trabajar horas extras y todo, igual que ellos, pero no se dan cuenta que pues no todo el mundo está estructurado como ellos. En realidad, no todos pueden dar lo mismo. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Se está entendiendo? Sí, Pi. Excelente. Entonces, os soy buenísimo para explicar, ustedes son buenísimos para entender. Vamos pensando que es un poquito de ambos. Entonces, ¿qué es el cuarto y último temperamento? Son los linfáticos. Son los visionarios, tolerantes, tienen un panorama general, objetivo. Pueden ver el bosque y no se enfocan solamente en el árbol, pero tienen mayor necesidad de comer y descansar. Entonces, ellos sí requieren sus 8 o 9 horas de dormir. Si se fijan, la mandíbula, a ver, voy a mover esto por acá, la mandíbula no se alcanza a distinguir en los linfáticos si vemos el perfil, porque se pierde como por esta parchecito de grasa o de líquido que se retiene, vaya. Y eso es normal para ellos. De hecho, un linfático siempre va a estar unos 8, 9, 10 kilos de más. Y esto es saludable para ellos. Aunque estén delgados, nunca se les va a ver esta línea de la mandíbula y no queremos que estén en el peso adecuado. ¿Para quién? Porque para ellos no. Este tipo de temperamento es normal y es saludable que estén 10 kilos de más. 10 kilos, ¿eh? No 20, 25. Eso ya no es saludable. Pero para ellos tienen que entender cómo están estructurados, porque la sociedad tristemente ah, es muy gacho, por no tener otra palabra, con ellos. O sea, no los entiende, que están hechos de una forma distinta. La sociedad hoy en día, sobre todo Estados Unidos, es una sociedad muy sanguínea. El tipo si ves a todos los que salen de reporteros en la tele en Estados Unidos, todos tienen esa la mandibulota sobresalida, muy pronunciada, el cuerpo largo y grande, musculoso, que es típico de un sanguíneo, ¿no? Pero aquí el linfático, por ejemplo, a pesar de que es lento, es trabajador, pero no lo puedes apresurar porque hace todo a su ritmo. ¿No? ¿Dudas, Mr. Guillermo? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien, perdón. Excelente. Entonces, pero es el menos probable que se desanime comparado con el nervioso, que es el más probable que se desanime, porque su mente del nervioso va generando unos castillos imaginarios, unas realidades alternativas y suelen darle mucho vuelo a esta imaginación y también se animan por deprimirse o por generarse mucha ansiedad. Los nerviosos
porque no saben controlar esa mente tan rápida que tienen. Aquí la mente de los linfáticos es más lenta, pero saben, pero es menos probable pues que se desanime. Suelen ser gente tolerante y sobre todo armoniosa, son las que hacen que funcione el grupo. Son el único temperamento que se lleva muy bien con su mismo temperamento y con los demás temperamentos. Entonces, solamente son el lubricante social, lo que genera armonía dentro de un grupo. Tiene una capacidad impresionante para almacenar conocimiento. O sea, almacenan comidas, comen, empacan la comida, el conocimiento, ah, pero de esa misma forma pueden trabajar bien a su ritmo, no rápido, pues no los apresuren porque se les van a estresar mucho. Y son empáticos y respetuosos, morales, y son flexibles, adaptables. Ah, lo malo es que sí pueden ser lentos al actuar, sí van a actuar, pero si es una situación que requiere de rapidez, no serían los mejores. Ah, y pueden ser resentidos, guardarse esas emociones negativas, cargarla, hasta que explotan de rabia. Luego otra vez tranquilos, pacíficos. Y luego se van cargando las piedritas, se van cargando las rabias, se van hasta que de repente explotan. Y otra vez tranquilos, serenos. Definitivamente se pueden perder por los placeres de la vida, que serían pues la comida, el sexo, todo lo que se siente rico, ellos pueden perderse mucho en esto. Entonces es importante que tengan una disciplina de no comer todo lo que se les antoja. ¿Dudas o preguntas? Hasta ahorita ya se están sintiendo identificando con algunos o probablemente dos de ellos. Sí, ya, con el Perfecto, último. excelente. Con tres. Sí, de hecho, somos combinaciones y nos podemos ver desde nuestro perfil. Por ejemplo, mi perfil, si se fijan, es nervioso porque es cóncavo, pero también tengo sanguíneo porque mi mandíbula o mi piocho sobresale, y linfático porque no se me ve a pesar, bueno, si me rasuraría, tengo grasita así, no estoy gordo, pero tengo grasita que lo cubre, y sí estoy a más de 5 kilos sobre mi peso, pero eso es normal y saludable para mí. Entonces podemos ver y entender que somos una mezcla de estos temperamentos y de esa forma es nuestra estructura natural y tenemos que cuidar esos excesos. Por ejemplo, esta es la piocha sanguínea que aquí se ve, el perfil nervioso. La única que no tengo tanto es bilioso, pero detrás de la grasita está la mandíbula biliosa. Entonces es lo que más tengo que desarrollar yo, conociendo mis tendencias, que soy sanguíneo nervioso y linfático y que tengo ese desequilibrio, porque la voluntad es realmente lo que me hace más falta desarrollar a mí. De esa forma puedo tener una conciencia y trabajar mucho en mi voluntad para ser un ser más libre, porque si somos esclavos de nuestras tendencias, pues no somos libres en realidad. Si tenemos que actuar en una situación y actuamos de acuerdo a nuestra tendencia y no de acuerdo a lo que es mejor en esa situación, pues somos unos esclavos de cómo estamos hechos. Y lo ideal es ser un hombre libre o mujer libre, en el caso de las mujeres que están escuchando. Entonces, la personalidad, ya vemos que es nuestro rostro, vimos el temperamento que es nuestro perfil y estamos ahora viendo la personalidad. Si tu temperamento es tu predisposición, como naciste, tu tendencia, que se tiene que respetar, la personalidad es tú, cómo reaccionaste ante la vida, cómo te has adaptado, qué métodos has utilizado para adaptarte a las dificultades y lo bueno de la vida. También aquí puede haber una congruencia o puede haber una discordancia. Entonces, vamos a ver algunas de las, no vamos a ver todas las personalidades porque no se nos fuera otra hora y media aquí, pero vamos a ver las principales y vamos a ver que las personalidades se encajan también dentro de estos temperamentos. Por ejemplo, los sanguíneos, las personalidades sanguíneas son Marte, Plutón, Sol y Venus. Cuando entendemos esto, puede haber una
discrepancia, o sea, alguien puede tener un perfil sanguíneo y puede tener una cara biliosa. Entonces, significa que se ha adaptado a más fuerzas de voluntad, a pesar de que no es innatamente su forma de ser, ha adquirido esa voluntad, esa fuerza de voluntad y disciplina y constancia. Entonces, digamos que la cara o el rostro sería como un 20% de tu ser. Y podemos decir que tu perfil podría ser otro 60%, y otro 20%, por ejemplo, puede ser el color de la piel, que también nos dice ciertas cosas. Y para esas razas que son muy oscuras, podemos ver las manos, porque las palmas de las manos siempre suelen ser o rojizas o blancas o morena o con un tinte como café. Ah, entonces, a ver, rojas, blancas, amarillas o con ese tinte como cafezoso. Entonces, eso nos va a decir también otra cosa sobre la naturaleza de la persona. Todo esto es morfología sobre todo podemos entender a una persona conforme cuando nos llega, cómo es esa persona y si entendemos su perfil y podemos entender todavía más sobre ellos. Entonces, si alguien tiene una personalidad distinta a su temperamento, se ha adaptado de una forma distinta hacia las dificultades o hacia su vida en general. Sin embargo, si es la misma, significa que le ha funcionado o cree que le ha funcionado. Entonces sigue de la misma forma y sigue igual. Y también obviamente cada facción, hay rostros, hay colores de ojos que son sanguíneos, nerviosos, linfáticos o biliosos. Y no es una clase de morfología de análisis de rostro, pero sí vamos a entender un poquito sobre algunos de estos personalidades, ¿no? La primera personalidad que vamos a ver de las 6 principales, de ahí se van a desglosar las otras 6. Es la personalidad venusina, que es una personalidad inherentemente sanguínea, como podemos ver en la anterior diapositiva, pero este es el lado de los sanguíneos que es más relajado, que es más tranquilo, porque el sanguíneo tiene ese énfasis, ese goce, pero también se apaga y de repente disfruta el relax, ¿no? Y justamente esta parte o ese fragmento del sanguíneo es la personalidad venusina. Tiene un nivel de energía muy bajo y son muy sensuales o sensoriales, tanto hombres como mujeres venusinas. Parece que se acaban de fumar un porrito. ¿Por qué? Porque son como tranquilos, lentos, parecen somnolientos y tienen una ansiedad de contacto físico. Son personas que suelen tocar mucho a las demás personas y tienen un bajo nivel de energía y cual absorben energía de sus alrededores. Por eso es muy normal que estas personas puedan tener una capacidad extrasensorial o psíquico si lo entrenan y si aprenden a desarrollar su intuición más fácilmente que los demás, pues. Le dicen que sí a todos porque ese es un mecanismo para manejar su bajo nivel de energía. Tienen que conservar su bajo nivel de energía, por ende le dicen que sí a todo para no tener broncas, porque no quieren conflictos. Son tipos hippies, entonces, y como no toman decisiones, pues muchas veces, ¿por qué no toman decisiones? Porque saben que van a estar bien, saben que pase lo que pase, pues sí, sí puede estar vivo, ¿no? Y como no les interesa, no tienen muchas metas, muchos objetivos, pues por ahí flotan en la vida. Generalmente es gente bella, con características femeninas, aunque sean hombres, y fácilmente son satisfechos, por eso no se preocupan mucho por sus decisiones. Pero estas personas tienen que realmente aprender a que hay consecuencias a todo lo que decidan. ¿Ya, ya entendieron más o menos algunas o categorizaron algunas personas venusinas en su vida? ¿Vamos entendiendo? Sí, sí. Perfecto. El segundo tipo de personalidad, si se fijan, es una cara muy redonda, una personalidad lunar. También tienen un nivel de energía muy bajo. Tienen como el 50% comparado con, por ejemplo, 40 o 45 de los vecinos, ellos tienen como 50, 55. Y su mecanismo para preservar su energía es decirle que no a todo. Entonces, quiere decir no, 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 no. Parecen negativos, pesimistas, tipo Grinch, pero lo que están haciendo es, como son muy sensibles, uh,
no quieren arriesgarse a desgastar su energía, absorber las emociones de los demás. Entonces, pues para poner una cara crítica, fría, por eso, justamente para cuidar su energía, para no contaminarse la energía de los demás. Y son un tipo de personalidad que en realidad no requiere la aprobación de otros. Muchas personas, pues no me importa, ¿no? Pero hay gente que sí le importa mucho lo que piensan los demás de ellos. Ellos en realidad no les importa. Son solitarios, temperamentales, sensibles a las emociones de los demás, como mencionamos. Suelen tener una tez pálida y parecer misteriosos, perfeccionistas. Son muy perfeccionistas, de hecho, desmotivados, pero igual que el linfático, de hecho, es una rama como de los linfáticos, pues, la personalidad que viene del temperamento linfático. Ah, ellos suelen ser nocturnos y también, si los apuras, te va a ir mal. Requieren, igual que los linfáticos, requieren su tiempo para todo. Suelen tener pocos amigos, pero son muy cercanos y muy fieles a esos amigos. Entonces tienen un puño de amigos, pero esos amigos son para toda su vida y matarían por ellos y entrarían a pelear por ellos. Es gente muy fiel, pues, pero que no requiere de nuevas amistades, ¿no? O sea, mi grupo y ya. No se pueden apresurar, como mencioné, y requieren su tiempo para digerir todo. Es gente muy capaz, muy inteligente, pero no es muy rápida para absorber la nueva información. Una cosa que no suele gustarles aparecer en fotos, como que no es algo que les agrada mucho. Entonces, ya se me pausó esta cosa, pero ok. El tercer tipo es tipo Júpiter, que tienen como un 60, 70, tal vez 75% de energía, ¿no? También tienen un nivel de energía bajo, pero más alto que los previos. Entonces ellos pueden cotorrear y estar más a gusto ah, con las personas y te pueden decir que, sí, te voy a recoger al aeropuerto. Y los venusinos jamás te van a recoger al aeropuerto. O sea, te van a decir que sí, pero no lo van a hacer. El lunar te va a decir que no y no lo va a hacer. Y el Júpiter sí va a pasar por ti al aeropuerto, pero va a llegar tarde porque tampoco le gusta madrugar porque también tiene que conservar su energía, ¿no? Entonces son personas que son paternales o maternales, son como el papá o la mamá de los pollitos, son amorosos y entusiastas y les fascina ayudar a la gente. Se desvían por los demás, pero por lo mismo se desgastan al no contemplar sus necesidades primero. Entonces, o sea, al venusino no le importa la necesidad de quien sea, ellos fluyen por la vida, ¿no? Y te intentan como más o menos satisfacer sus necesidades, pero son pocas sus necesidades, entonces pues flotan por la vida. Los lunares están 100% enfocados en sus necesidades porque tienen poca energía. Y los de Júpiter, o los joviales, perdón, de Júpiter, se preocupan tanto por la necesidad de los demás que se olvidan de las suyas y luego generan rencores con los demás porque cuando los demás no priorizan sus necesidades, ¿no? Entonces se guardan como este saquito de rencores, vaya. Ah, son generosos y atentos y agradables, pero requieren amor. Cuando no consiguen ese amor o ese cariño, pues con alabanza, y si no, pues lástima. Ellos son, con que tengan la atención, como requieren esa validación externa muchísimo, es muy importante para ellos. Entonces, les encanta la comida, sobre todo lo dulce. ah, y cuando pueden volverse muy chantajistas cuando requieren algo de ti porque pues ellos se desvivieron por ti y tú eres muy importante para ellos. Entonces, como requieren de la aprobación de otros, realmente requieren trabajar en eso. Requieren trabajar en eso para poder ser más autosuficientes y elevar su autoestima. No culpar a los otros por sus necesidades o por sus vacíos y priorizar sus propias necesidades. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Sí? Sí. Excelente, excelente. Mercurial. Una personalidad mercurial. Es una personalidad habladora, divertida, son como niños. Si se fijan, tienen como esta cara como triangular, un triángulo invertido, como de esta forma. Y son personas sumamente creativas, nerviosas. Vienen como una subcategoría del temperamento nervioso, es la personalidad que se puede decir más nerviosa. Um,
son personas que siempre van a buscar los vacíos legales, van a encontrar la forma de convertir un juego y que ellos ganen. Suelen ser egoístas, son buenos para vender y mienten con mucha facilidad y a veces se creen sus propias mentiras de tan rápido que se las generan. Son personalidades que son muy inteligentes, pero son más inteligencia para generar algo nuevo en el momento, no tanto para ponerse a estudiar y digerir. Eso les cuesta un poquito más trabajo a ellos. Entonces vamos a ver, obviamente, que si tienen en su mente que, mira, yo soy, no sé, un bílico con una personalidad mercurial, pero muchas veces también la personalidad es muy variante o tiene distintas facetas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser más mercurial y saturnino en mi personalidad, que van a ver que este es el caso, ¿no? Esa mente tan rápida de la persona mercurial como el nervioso se puede volver fácilmente paranoia y ansiedad. Y esa misma paranoia y ansiedad se puede causar como hasta, pues de hecho son los que más se preocupan por su salud, los más hipocondriacos de todos. Y bueno, no tristemente, pero son los que más larga vida tienen normalmente, como se preocupan tanto de su salud. Sí son hipocondriacos y nerviosos y todos los demás, pero suelen ser los que más lata nos dan por más tiempo a los demás. No, incluyen yo soy esto, pues, pero no. Entonces, como se preocupan tanto por su salud los mercuriales, suelen vivir largos periodos de tiempo y también porque suelen comer menor cantidad de comida que los demás, como no sé si mencionamos esto, creo que no. En el temperamento nervioso. El temperamento nervioso suele ser el temperamento que menos comida requiere. Suelen comer como unas 5 o 6 veces al día, cosas muy pequeñas. Entonces, hay estudios mm, con mascotas, con perros, que hay una correlación, donde demuestran que hay una correlación directa entre menos come el animal, más larga es su vida. De la misma forma, si esto es verdad, no solamente para los animales, pero también para nosotros, los humanos, podemos entender que entre menos comida comemos, más larga es nuestra vida. Si es así, puede ser una razón muy fundamental por qué los nerviosos y por una extensión los mercuriales pueden vivir tanto, ¿no? Son muy animadores y como su mente jamás se detiene, de repente se desgastan y a mediodía se les acaba toda la batería y requieren descansar, o llegan al final de su día a su cama y se acuestan y quedan inconscientes, tanto los nerviosos como los mercuriales, por lo mismo, porque se consumen más calorías pensando que accionando, que haciendo físicamente. Muy bien. El problema de los mercuriales es que empiezan un montón de proyectos y se les dificulta mucho terminar alguno. Y es muy raro que terminen sus proyectos porque la emoción, las ganas de empezar el nuevo, el siguiente, el que sigue, les gana normalmente. Entonces, esa tranquilidad, pausar su mente y llevar una orden, una estructura y metas les ayudaría muchísimo para que no se sobre revolucione su mente y no lleguen a patinar. ¿Dudas o preguntas por ahorita? Ok. Perfecto. Vamos con el penúltimo. De las penúltimas personalidades, la personalidad saturnina. Son personas muy estructuradas y ordenadas, con un pensamiento analítico, intelectual y suelen ser muy solemnes. El tiempo es súper importante para ellos. Siempre saben lo que ya lograron y a dónde van. Tienen un plan para toda su vida, metas para toda su vida y siempre saben en qué parte de su plan van. Por lo mismo el tiempo, el arquetipo del Cronos, del padre tiempo, es Saturno, ¿no? Entonces, para ellos, es esta forma de vivir, o sea, la peor ofensa ante una persona saturnina es llegar tarde. Ellos suelen llegar a tiempo o temprano a sus citas y son muy serios y moderados, justos y equitativos, ¿no? Les importa mucho justamente este tema de la justicia y la equidad. Y son muy motivados por el intelecto, pero más que por lo creativo del mercurial. Ellos tienen mucha energía, pero es una energía analítica, de análisis, de absorber información. Entonces, como el mercurial tiene esta energía creativa a montones de sobra, la persona saturnina tiene energía analítica de sobra.
Son buenos para explicar porque te dan contexto rígido, pero pueden ser demasiado rígidos en su pensar. Entonces tienen que desarrollar esta flexibilidad. Pero normalmente si les das muchos datos científicos y orden, estructura y razón de causa, sí se pueden, sobre todo cuando no tienen el ego tan elevado que se lo saben todo, sí cambian de opinión y sí pueden darte la razón y pueden trabajar contigo. Pero pueden ser excesivamente responsables y el actuar de forma como impulsiva o algo que no está dentro de sus planes, les va a costar muchísimo trabajo. Muy bien, espero que ya conozcan algunas personas saturninas en sus mentes. Vamos con los marciales. Los marciales tienen mucha energía física y muy elevada, niveles altísimos de energía. Tienen que estar haciendo, pero es energía física, no es energía mental y no es energía creativa, es de resultado hacia la acción física. Entonces, como están tan obsesionados por hacer una cosa y luego otra y otra y otra y otra, no les importa necesariamente encontrar la mejor manera de hacer las cosas, sino que se hagan, lo cual puede ser muy bueno o puede ser desastroso. Suelen ser explosivos, iracundos y duermen muy poco. Ellos también están bien con unas 6 horas o 5 horas. Les gusta la presión y los desafíos y llevar la contraria y tú no me dices qué hacer. O este meme del duende que dice, oblígame. Ah, les gusta, son destructivos, o sea, por ejemplo, un niño marcial, porque no es muy creativo y no requiere mucha creatividad para golpear y correr ¿no? Pero suelen destruir, ¿no? Si su energía no se canaliza de una forma correcta en un deporte. ah, no le importa hacer las cosas de la mejor manera como mencionamos, solamente que se logren. Entonces, en un líder, esto puede ser peligroso si no es moderado, si no se toma la conciencia de esto y si no se modifica. Ah, entonces, como no viene el conflicto, les fascina, lidiar con ellos es muy especial. Tienes que tener una técnica muy especial con las personas marciales o sanguíneas o bílicas para poder interactuar con ellos o que piensen que fue su idea o que hacerles creer que es un reto que va a ser divertido, ¿no? Porque les gusta ese conflicto, ese reto que superar. Ah, y no les gusta para nada recibir órdenes. Muy bien. Comentarios, dudas o preguntas hasta ahorita del temperamento, de la personalidad, de alguna duda que tengan en particular. ¿Se pueden combinar entonces cualquier temperamento y cualquier personalidad? Efectivamente, conforme tenemos nuestra naturaleza, que es una combinación de estos temperamentos, pero normalmente hay uno que va a sobresalir. Nos vamos adaptando a la vida y puede ser muy similar, como mencionamos, puede ser una personalidad con la forma de la cara, con algunos rasgos. De hecho, en nuestra cara, la forma de la cara nos dice algo y de hecho podemos tener dos caras en una, como yo, que tengo como esta parte de aquí que es un lunar y tengo esta parte de aquí que es como de Júpiter. Se pueden combinar más de una personalidad en la cara, porque la cara es muy flexible, pues es la máscara que nos ponemos, es como nos hemos adaptado a la vida, pero nuestro temperamento, o sea, no cambia, o hay unos que dicen que cambian, pero a través de 10, 20 años, si te enfocas muchísimo en lograr cambiar algo, ¿no? Por eso es importante reconocer tu naturaleza y hasta para la salud. Digo, no hablamos en temas de salud, pero por ejemplo, linfático le gusta muchísimo lo dulce y suele tener excesos de azúcar y eso puede, con la cuestión del tiempo, pues no ser tan apto para su salud, ¿no? Pero son los que digieren mejor, por ejemplo, los lácteos. Pero los lácteos pueden causar un exceso de flema en ellos también, porque a pesar de que los digieren mejor que los demás temperamentos, también llega a un límite, ¿no? Entonces, es importante, o sea, no intentar hacer lo mismo o que otra persona, porque tal vez no tienes esos niveles de energía, ¿no? Y te vas a desgastar o tienes distintas fortalezas y distintos defectos.
Entonces, sí, por ejemplo, una personalidad, un temperamento que sea sanguíneo, no se puede tener una cara mercurial. Digamos que digamos un ejemplo, un niño que tiene un papá alcohólico y es sanguíneo, entonces le gusta entrarle y puede que le llevó la contraria una vez y su papá lo golpeó y lo maltrató hasta que se le quitó lo sanguíneo y ya de repente era llegar y entretener al papá y decir, no, pues papá, mira una chela y te canto y te divierto y te entretengo. Pues él desarrolló una personalidad mercurial y probablemente su rostro tenga una forma triangular o ciertas características mercuriales, porque así se adaptó a esa dificultad. Porque si era como sanguíneo y bilioso y le llevaba la contraria a su papá, pues mocos, ¿no? O sea, y entonces tuvo que encontrar otra forma de adaptarse a ese reto. Okidoki. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Hola, Hola, Misitzia, ¿cómo esa soy estás? yo. Muy bien, gracias, muy interesante todo. Gracias por la invitación. Oye, Alejandro, ¿qué onda ahorita? Bueno, ¿qué onda estamos en un mundo donde la cirugía plástica, bueno, está al por mayor, ¿no? Para poder catalogar a las personas, eh, necesitaríamos basarnos entonces sobre sus personalidades y no tanto sobre sus temperamentos. Cambia las cosas. Normalmente, para que cambies un temperamento con una cirugía plástica, está muy cañón. Le puedes arreglar la nariz a una persona y a veces le quitas algo de lo nervioso. Por ejemplo, si se achata a la nariz, algo que tenía una nariz muy grande prominente y le daba más tendencia nerviosa y se la opera y se acorta o la respinga, cambia. O sea, vas a notar que esa persona cambió después de esa cirugía, para bien o para mal. Pero cuando se le mete cuchillo a alguien, cuando se le modifica algo, tanto puede cambiar su temperamento como su personalidad. Y por eso hay que tener mucho cuidado con las cirugías plásticas, sobre todo el rostro, porque sí vas a cambiar después de esa cirugía. Y muchas veces, no sé, un profesor mío tuvo un caso suyo, pues, que es una clienta, está diciendo, pues es el hombre perfecto de mi vida, lo adoro, nomás que tiene una nariz de aguileña bien fea y pues le estoy exigiendo se la opere para poder casarnos, porque si no fuera por esa nariz, fuera el hombre perfecto, ¿no? Pues órale que se opera la nariz y de repente se vuelve muy impaciente y muy frío y, y pues se casan, pero se terminan divorciando porque la operación le cambió por completo. Entonces Wow, sí hay que tener mucho cuidado con eso. wow, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda o pregunta? Tenemos unos 5 minutitos más. Si no, podemos cerrar aquí. Excelente. Pues mira, vamos a subir esta presentación o esta plática a las redes sociales, a YouTube sobre todo. Entonces, si a alguien le interesa una consulta, tanto de analizar su temperamento, su rostro o algo por el estilo, ahí está mi correo, me pueden mandar un correo con todo el gusto del mundo y estamos al pendiente. Pues muchas gracias por su atención. Gracias, mi estimado doctor.